¿El hiyab es libertad o imposición? ¿Debe un alumno ir a clase con una gorra puesta? ¿Está bien entrar en la Catedral de San Pedro en zapatillas? ¿Puede una mujer maquillarse libremente en las calles de Teherán? ¿Hay algún problema en que una funcionaria vaya al trabajo con hiyab? Y la gran pregunta, ¿hasta qué punto un pañuelo en la cabeza puede entrar en conflicto con los valores de igualdad y libertad en Occidente? ¿Y hasta qué punto tenemos derecho a decidir cómo vestirnos, sin que nadie nos lo imponga ni nos lo prohíba? No hablamos solo de ropa, hablamos de identidad, de fe, de cultura y de poder. ¿Por qué un simple trozo de tela puede ser visto como un símbolo de espiritualidad, un gesto de rebeldía, o un recordatorio de desigualdad? En este episodio de nuestra sección más controvertida, Sueños incómodos, vamos a explorar la controversia del hiyab y los distintos velos islámicos. Un viaje entre la libertad individual, la presión social, la religión y la democracia moderna. Comenzamos. Antes de continuar, recuerda suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ningún nuevo episodio. El velo no nace con el Islam, sino mucho antes. En la antigua Mesopotamia, ya se utilizaba como signo de estatus y respeto. El Código Asirio Medio, del siglo XIII a.C., establecía que solo las mujeres libres podían cubrirse, mientras que a las esclavas o prostitutas se les prohibía bajo pena de castigo. En Persia, las mujeres de la élite se cubrían en público como señal de honor, y en el Imperio Bizantino el velo se convirtió en un símbolo de pudor y decoro. Lo mismo ocurría en la tradición judía. El Talmud recoge que una mujer casada debía cubrirse la cabeza, y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo todavía exige a las mujeres velarse durante la oración. Cuando llega el Islam en el siglo VII, no inventa esta práctica, sino que la hereda y la resignifica. El Corán menciona la modestia y la necesidad de cubrirse, pero nunca establece de manera explícita el hiyab tal y como lo entendemos hoy. Por ejemplo, en la Sura 24, versículos 30 y 31, se pide a las mujeres creyentes que cubran su escote con el himar, un pañuelo que ya se usaba en Arabia preislámica. Y en la Sura 33, versículo 59, se recomienda a las mujeres que se cubran con un yalabib, un manto amplio, para ser reconocidas y no ser molestadas. Es decir, el Corán habla de modestia y protección, pero la forma concreta del velo, sea hiyab, niqab, burka o chador, surge después, con la jurisprudencia islámica y según las costumbres de cada región. Con el tiempo, el velo se transformó en algo mucho más complejo, un signo religioso para quienes lo viven como un acto de fe, un símbolo cultural en comunidades donde marca identidad y pertenencia, y también, en muchos casos, un instrumento de control cuando se impone desde el poder político o religioso. No todos los velos son iguales, ni significan lo mismo. Veamos algunos de los principales tipos y dónde se utilizan. Hiyab. El más común y reconocible, cubre el cabello, las orejas y el cuello, pero deja el rostro visible. Se usa en muchísimos países musulmanes, Turquía, Marruecos, Egipto, Indonesia. En algunos lugares es casi parte de la moda, se combina con ropa moderna y colores vivos. En Europa y América también es el símbolo más presente, porque muchas musulmanas lo eligen como expresión de fe y orgullo cultural en contextos laicos. Niqab. Cubre todo el rostro excepto los ojos, es más habitual en zonas de la península arábiga, como Arabia Saudí o Yemen. En algunos barrios de Londres o París también puede verse, usado por mujeres que lo adoptan como signo de identidad y religiosidad. Sin embargo, en países como Francia o Suiza está prohibido en espacios públicos. Burr. El más restrictivo, cubre el cuerpo entero y el rostro, con una rejilla en los ojos. Está asociado sobre todo a Afganistán, especialmente durante los regímenes talibanes, donde fue impuesto por ley, pero también se encuentra en zonas rurales de Pakistán. En Occidente, casi nunca se ve. Se convirtió más en un símbolo de opresión en los debates políticos que en una prenda real de uso cotidiano. Chador. Un manto amplio que cubre desde la cabeza hasta los pies, dejando el rostro descubierto, típico de Irán. Tras la Revolución Islámica de 1979, muchas mujeres lo adoptaron, pero también muchas lo rechazaron. Hoy en Teherán, por ejemplo, lo vemos más en mujeres mayores o en contextos religiosos, mientras que las jóvenes suelen preferir el hiyab con ropa ajustada, pero en ciudades como Masad, en cambio, es casi uniforme. Saila.
una tela larga y ligera que se enrolla sobre la cabeza y los hombros, usada en los países del Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes Unidos o Qatar. Es flexible y elegante, lo que permite combinarla con moda contemporánea, y de hecho, en Dubái o Doha es muy común ver mujeres con sayla y ropa de marca occidental al mismo tiempo. A la mira. Un velo práctico en 2 piezas, primero una gorra ajustada, y encima un pañuelo. Se popularizó en Asia y entre jóvenes musulmanas porque es rápido y cómodo. En Malasia e Indonesia, es casi estándar para las estudiantes y trabajadoras, mientras que en contextos occidentales, muchas musulmanas también lo eligen porque no requiere tanto tiempo de colocación como otros velos. Ahora entremos más en debate. Una musulmana nacida en Marsella puede elegir no usar ningún velo y vivir su fe de manera distinta, porque no lo siente como obligación, un caso que representa la diversidad del Islam hoy en día. El problema no es el velo en sí, sino el contexto, ya que cuando es elección libre, puede ser símbolo de identidad y espiritualidad, y cuando se convierte en imposición forzada, deja de ser fe para transformarse en control social. ¿Hasta qué punto podemos separar la decisión auténtica de una mujer de la presión cultural, familiar o religiosa que pueda tener alrededor? Antes de que continuemos, me gustaría revisar otras prendas que pueden servir de símbolo de identidad o espiritualidad. Tenemos el kipá judío, donde en sociedades laicas como Estados Unidos o Francia se siguen usando como signo de identidad religiosa y cultural, aunque no tengan un contexto estatal que lo imponga. Luego está el turbante sikh, más común en Canadá, Reino Unido o Estados Unidos, que mantienen con orgullo, incluso en instituciones públicas. En este caso, no es solo fe, también es una marca de identidad comunitaria. Está el tika hindú, un punto rojo en la frente como signo de tradición y orgullo cultural que llevan muchas mujeres hindúes. También el hábito o las sotanas de sacerdotes y monjas, cuando monjes franciscanos caminan por ciudades laicas como Roma o Berlín. Sus vestimentas también funcionan como una expresión pública de fe. Y ahora veamos ejemplos que nada tienen que ver con la religión. Está el ejemplo de la cruz cristiana colgada al cuello, que en países occidentales muy seculares, llevar una cruz pequeña puede ser tanto un símbolo de fe como de pertenencia cultural a una tradición cristiana, incluso en personas que no son practicantes. Tenemos el caso de los tacones que se ponen las mujeres occidentales, que podría verse como una imposición cultural dolorosa, un castigo para los talones femeninos. O algo más simple, cuando nace una niña en Occidente, se le suele taladrar la oreja para ponerle pendientes. ¿Hasta qué punto es una imposición cultural? Quizá el verdadero debate no es el velo, ni el kipá, ni el hábito, sino preguntarnos, ¿qué parte de lo que llevamos encima es una elección libre y qué parte es una imposición cultural disfrazada de costumbre? Ahora entremos en un tema mucho más delicado, la controversia del velo en Occidente. Aquí es donde el hijab, el niqab o el burka dejan de ser solo símbolos religiosos o culturales y se convierten en un verdadero campo de batalla político y social. La razón de este choque es que en Occidente el velo choca con 2 valores muy fuertes: el laicismo y la igualdad de género. Francia es el caso más famoso, ya que desde 2004, se prohibió en las escuelas cualquier símbolo religioso considerado ostentoso, ni crucifijos grandes, ni kipás judíos, ni hijabs. En 2010 dieron un paso más y se prohibió el uso del niqab y el burka en todos los espacios públicos. El argumento oficial fue triple: laicidad, igualdad de género y seguridad, porque la ocultación del rostro dificulta la identificación. Otros países siguieron el mismo camino. En 2021, Suiza aprobó en referéndum la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos. Bélgica y Países Bajos ya habían implementado restricciones similares, justificadas también en la seguridad y la convivencia. Alemania adoptó un modelo intermedio, ya que no hay una prohibición general, pero sí se aplican restricciones parciales, sobre todo en ámbitos judiciales o educativos, donde la neutralidad se considera indispensable. En España, el debate ha sido más fragmentado, algunos colegios y ayuntamientos han intentado regularlo, pero no existe una ley nacional unificada. En contraste, países como Reino Unido y Estados Unidos suelen defender la libertad individual como un principio básico y, para ellos lo importante es la autonomía de la persona para decidir cómo vestirse. Sin embargo, esto no significa que no existan problemas. Hay casos documentados de discriminación laboral, o de mujeres que han sido obligadas a retirarse el hijab en aeropuertos o controles de seguridad. Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la seguridad pública. En controles fronterizos, en trámites de pasaporte, en el banco o en aeropuertos,
Es fundamental poder identificar el rostro y es donde el niqab y el burka se vuelven polémicos. Cómo equilibrar el derecho a la identidad religiosa con la necesidad de ver el rostro de alguien para garantizar seguridad. Algunos países permiten usar el velo integral en la calle, pero exigen retirarlo durante unos segundos en controles de identidad. Otros directamente lo prohíben en todo espacio público para evitar este dilema. Al final, este debate refleja un choque cultural profundo. En sociedades musulmanas, el velo puede ser visto como un signo de pudor o espiritualidad, pero en Occidente, muchas veces se interpreta como opresión de la mujer o como un desafío a la neutralidad del espacio público. Aquí aparece una pregunta clave: ¿quién decide si el velo es opresión o libertad? ¿La mujer que lo lleva, el Estado que lo regula o la sociedad que lo juzga? Además, la globalización ha hecho que este tema se vuelva cada vez más visible. En el deporte, por ejemplo, se han debatido las normas de uniformes femeninos, con casos de jugadoras que no podían competir usando hijab. En el trabajo, muchas mujeres musulmanas han denunciado despidos o dificultades para acceder a ciertos empleos por llevar velo. Y en las universidades, el tema sigue generando controversia. Lo cierto es que no todas las mujeres musulmanas piensan igual y aquí está la clave para no caer en simplificaciones. Algunas afirman con total convicción: el hijab me libera de la cosificación, me permite ser juzgada por mis ideas y no por mi apariencia. Para ellas, cubrirse no es un acto de sumisión, sino de fe y hasta de empoderamiento. Dicen que el velo las protege de una sociedad que constantemente juzga a las mujeres por su físico y en ese sentido, el hijab sería como una barrera contra la mirada que reduce a la mujer a objeto. Pero la otra cara de la moneda es muy distinta, ya que otras mujeres cuentan: me obligaron a llevarlo desde niña. Si pudiera elegir, no lo usaría. En esos casos, el velo se convierte en símbolo de opresión, de control social y familiar, de falta de libertad individual. Ya no es una elección, sino una imposición, un uniforme que no puedes quitarte. Lo interesante es que estas dos visiones opuestas no pertenecen a dos religiones diferentes, ni a dos culturas distantes. Depende del contexto, de la historia, y sobre todo, de la decisión personal. Y ojo, esto no es exclusivo del Islam. En casi todas las religiones hay elementos de vestimenta, de comportamiento o de moral que para unos son símbolos de fe y para otros son cadenas. Lo mismo podríamos decir del voto de castidad en el cristianismo, o de ciertos códigos de pureza en religiones antiguas, ya que todo depende del grado de libertad y de elección. El debate, entonces, no es sobre un trozo de tela en la cabeza, es sobre autonomía personal, sobre la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo y la propia vida. Si una mujer decide llevar el hijab, eso debería respetarse, y si decide no llevarlo, también. Lo verdaderamente peligroso es que haya poderes externos que quieran decidir por ella. Esto nos revela una gran pregunta social. ¿Respetamos realmente la libertad de las mujeres, o seguimos queriendo decirles cómo deben vestirse, ya sea obligándolas a taparse o prohibiéndoles cubrirse? Porque no olvidemos algo importante: en algunos países musulmanes, quitarse el velo puede costar cárcel o incluso la vida, pero en algunos países europeos, ponérselo en ciertas instituciones también es buscarse problemas, por lo que al final, ambos extremos acaban haciendo lo mismo: decidir por las mujeres. Para terminar, algunas reflexiones que deberíamos hacernos por nuestro contexto cultural. Esas imposiciones sociales que damos por sentadas, pero que desempeñan un rol social que bien pueden servir de opresión o de derecho de libertad. Espero vuestros comentarios, ya que no hay respuesta correcta. Ya hemos visto el caso de los tacones y las perforaciones en las orejas de las bebés. ¿Es la corbata una imposición sobre el género masculino en el área laboral? Algunas empresas exigen su vestimenta incluso en verano. ¿Tatuarse toda la cara debería estar prohibido? También puede generar problemas de identificación y a la hora de encontrar trabajo. ¿Puedes ir al trabajo con un piercing en la nariz? ¿Las mujeres pueden llevar escote en un velatorio? ¿Debemos obligar a un niño a besar o abrazar a un familiar al que no quieren ver? ¿Pueden las niñas ir a concursos de belleza? ¿Puede una mujer bajar a la piscina sin depilarse? ¿El hombre debe pagar la cuenta de una cita romántica? Obviamente, caemos en muchos tópicos, unos nos sonarán más que otros, pero al fin y al cabo, muchos de estos casos son culturales y se dan por hechos sin cuestión alguna. Igual que ponerse el hijab en una familia musulmana. Lo único a lo que incito es a revisar la forma en la que concebimos la vida y la sociedad. Si te ha gustado te recomiendo mi obra, El sueño de Brahma.
Novela histórica ubicada en el siglo III a.C. entre la India y Persia. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.